Hola, doctor Antonio Maya. En relación a esta Semana Santa y de lo que se conmemora, ¿te has puesto a pensar cómo pudo Jesús resistir toda la violencia a la que fue sometido? Ya que era un ser humano como tú y como yo. Pues aquí te platico desde el punto de vista físico-médico qué sucedió en la pasión de Cristo y su muerte física. Pero antes, te invito a que te suscribas a mi canal. Y si te gusta este video, dale like y compártelo con tus amigos y familiares. Ahora sí, platiquemos de la pasión de Cristo. Jesús se encontraba en una forma física extraordinaria. La naturaleza de su trabajo o ministerio le obligaba a estar fuerte, ya que iba y predicaba por todo Palestina caminando de manera intensa. En la última cena que Jesús tuvo con sus amigos y discípulos habría sido realizada el jueves y fue crucificado al día siguiente. Después de la cena de Pascua, en un aposento alto en una casa de Jerusalén, al suroeste de la región, viajaron al Monte de los Olivos, al noreste de la ciudad. Y ya en Getsemaní, y sabiendo que el tiempo de su muerte estaba cerca, dice la Biblia que sufrió una gran angustia, que sudó sangre. Aunque este es un fenómeno muy raro, el sudor sanguinolento se llama hematohidrosis y puede ocurrir en estados con alteraciones emocionales graves o en personas con trastornos hemorrágicos. Como resultado de la hemorragia en las glándulas sudoríparas, la piel se vuelve frágil y sensible. Y Jesús pudo haber iniciado con escalofríos esa noche. Poco después de la medianoche, los funcionarios del templo arrestaron a Jesús en Getsemaní y lo llevaron primero ante Anás y luego ante Caifás, que era el sumo sacerdote judío de ese año. Esto sucede entre la 1 de la mañana y el amanecer. Jesús entonces es juzgado ante Caifás y el Sanedrín político y fue declarado culpable de blasfemia. Luego fue llevado por la mañana ante Pilato, pero al no encontrarlo culpable lo manda a Herodes, ya que esto es un problema doméstico, un problema de judíos, y lo envía para su juicio. Sin embargo, Herodes, que también era supersticioso, religioso, y sabía quién era Jesús y lo había escuchado, incluso había tenido algún problema con uno de sus apóstoles, tampoco encuentra culpa y regresa a Jesús nuevamente con Pilatos. Esto, por supuesto, ya sucedió al amanecer, pero al no encontrarlo culpable, pero la población insistía en que fuera crucificado, finalmente les concedió su demanda entregando a Jesús a ser azotado y crucificado. Es de mencionar que durante el tiempo que los guardias lo trasladaban arrestado a Jesús, le iban dando diversos puñetazos y en promedio Jesús camina esa noche más de 4 kilómetros. Entre las 9 de la noche del jueves y las 9 de la mañana del viernes, Jesús sufrió un gran estrés emocional, evidenciado por la hematohidrosis. Sufre también el abandono de sus amigos más cercanos, o sea, sus discípulos, y se le propicia una brutal paliza física. Aunado a la gran caminata nocturna, pueden haber hecho que Jesús particularmente estuviera vulnerable a los efectos hemodinámicos adversos de los azotes que iba a recibir. La flagelación o azotes eran legales como preliminar en toda ejecución romana. El instrumento habitual era un látigo corto con varias tiras de cuero, simples o trenzadas, de longitud variable, en las que se ataban a intervalos pequeños bolas de hierro y trozos afilados de huesos de oveja. Para azotarlo, a Jesús se le fue despojado de su ropa. Sus manos fueron atadas a un poste vertical y se le azotó. La espalda, las nalgas y las piernas eran azotadas por 2 soldados o por uno que alternaba posiciones. La gravedad de la flagelación dependía de la disposición de los soldados y estaba destinada a debilitar a la víctima a un estado de colapso prácticamente previo a la muerte. Después de la flagelación, los soldados a menudo se burlaban de su víctima, ocasionando mayor estrés en esta. Aparentemente, cada herida estaba destinada a producir una intensa agonía. La flagelación previa a la crucifixión servía para debilitar al condenado y si la pérdida de sangre era considerable, producía una hipotensión ortostática e incluso un choque hipovolémico. A medida que los soldados romanos golpeaban repetidamente la espalda de Jesús con toda su fuerza, las bolas de hierro causaban contusiones profundas, las correas de cuero amorataban y debilitaban la piel, y los huesos de oveja cortaban la piel de la región, exponiendo los tejidos subcutáneos. Los tejidos entonces se desgarraban provocando tiras de carne sangrante. El dolor y la pérdida de sangre preparaban el escenario para un shock circulatorio. La cantidad que había perdido de sangre podría determinar cuánto tiempo iba a durar la víctima en la cruz. Jesús fue severamente azotado. Al parecer, con la ley judía,
el número de 39 latigazos. Los soldados romanos se burlaron de Jesús y le colocaron un manto sobre los hombros y una corona de espinas sobre su cabeza, escupiéndole constantemente. Las veces que los soldados retiraron el manto de su espalda para que se cargara la cruz o para crucificarlo, probablemente reabrieron las heridas de la flagelación, generando una mayor pérdida de sangre, dolor intenso, y probablemente dejando a Jesús en un estado previo a la conmoción. Además de que la hematohidrosis había vuelto su piel muy sensible y la corona de espinas había causado un sangrado todavía mayor en el cuero cabelludo. El maltrato físico, psíquico, la falta de comida, agua, sueño, contribuyeron a un estado de debilidad general muy importante. Por lo tanto, antes de la crucifixión, la condición física de Jesús ya había mermado y posiblemente era crítica. La crucifixión, quiero decirte que era uno de los métodos de ejecución más vergonzosos, crueles y por lo general estaba reservado solo para esclavos, extranjeros revolucionarios y el más vil de los criminales. Era costumbre que el condenado llevara su propia cruz desde el puesto de flagelación hasta el lugar de la crucifixión fuera de las murallas de la ciudad. Por lo general iba desnudo, a menos que las costumbres locales lo prohibieran. Dado que el peso de toda la cruz era probablemente de más de 300 libras, es decir, 136 kilos, solo se les obligaba a llevar la barra transversal. Pesaba de 34 a 57 kilogramos. Se le colocaba en la nuca de la víctima, equilibrando los brazos a lo largo del mismo de manera extendida, y luego le amarraban el travesaño. Llegando al sitio de la crucifixión, Jesús fue arrojado al suelo de espaldas, en preparación para clavar las manos. Lo más probable es que las heridas de la espalda volvieran a abrirse, generando nuevamente sangrado, contaminándose obviamente con tierra y suciedad. Con los brazos extendidos a lo largo del patíbulo, las muñecas pudieron haber sido clavadas, ya que anatómicamente, si se hubiera hecho en las manos, podrían más fácilmente desgarrarse. Los clavos eran puntas de hierro cónicas de aproximadamente 5 a 7 pulgadas, es decir, 13 a 18 centímetros de largo, con un eje cuadrado de 1 centímetro de ancho. Con los brazos extendidos, pero no tensos, se clavaban las muñecas al patíbulo. Se ha demostrado que los ligamentos y huesos de la muñeca pueden soportar el peso de un cuerpo que cuelga de ellos, pero las palmas no. La probable lesión perióstica en el hueso debió haber generado mucho dolor en las muñecas, además que el clavo debe haber cortado o aplastado el nervio mediano, que es sensitivo, muy doloroso y motor. También es probable que los clavos de los pies hayan lesionado el nervio peroneo profundo y las ramas de los nervios plantares medial y lateral. Los pies se clavaron a la cruz flexionando las piernas lateralmente. Se colocaba un bloque o un tablón de madera horizontal que servía de un asiento un poco tosco para los pies. Cuando terminaban de colocar los clavos y subían la cruz, los soldados y la multitud civil a menudo se burlaban y abucheaban al condenado, y los soldados solían repartir sus ropas entre ellos. Y por ley se le daba a la víctima un trago de vino amargo mezclado con mirra como analgésico suave, que Jesús por supuesto probó y no quiso tragar. Ya crucificado, la respiración se hizo dolorosa. Con cada respiración, las dolorosas heridas de la espalda se rasparían contra la madera de la cruz y la pérdida de sangre de la espalda probablemente continuaría a lo largo de toda la crucifixión. Y como resultado, cada esfuerzo respiratorio sería agonizante, agotador y conduciría eventualmente a la asfixia. Recuerda que Jesús habló todavía 7 veces más. El principio fisiopatológico de la crucifixión, más allá del dolor insoportable, fue una marcada interferencia con la respiración normal, particularmente la exhalación. El peso del cuerpo tirando hacia abajo, los brazos y los hombros extendidos, tendería a fijar los músculos intercostales en un estado de inhalación y por lo tanto dificultaría la exhalación pasiva. En consecuencia, la exhalación fue principalmente diafragmática y la respiración muy superficial. Esta forma de respiración no sería suficiente y pronto se produciría una hipercapnia. Esto es una acumulación de CO2 en el torrente sanguíneo que puede ocasionar desorientación y un estado mayor de agotamiento, entre otras cosas más. La aparición de calambres musculares o contracciones tetánicas debido al cansancio y la hipercapnia dificultarían aún más la respiración. La exhalación adecuada requería levantar el cuerpo empujando sobre los pies y flexionando los codos y subiendo los hombros. Sin embargo, esta maniobra colocaría todo el peso del cuerpo sobre los pies, generando un dolor punzante muy fuerte. Además, la flexión de los codos provocaría la rotación de las muñecas alrededor de los clavos de hierro y provocaría un dolor intenso a lo largo de los nervios medianos dañados. El tiempo en la cruz hasta la muerte se relacionaba con la severidad de la flagelación. Sin embargo, si la flagelación hubiera sido relativamente suave, los soldados romanos podrían acelerar la muerte rompiendo las piernas debajo de las rodillas, cosa
que no sucedió con Jesús. Otro dato de sufrimiento de esta muerte es que con frecuencia los insectos se posaban sobre las heridas abiertas en los ojos, oídos y nariz de la víctima, y las aves rapaces desgarraban estos sitios para comer a los insectos, algo extraordinariamente horrible. Además, que era costumbre dejar el cadáver en la cruz para que fuera devorado por los animales depredadores. Sin embargo, según el derecho romano, la familia del condenado podría tomar el cuerpo para enterrarlo previa autorización del juez romano. Dado que nadie estaba destinado a sobrevivir a la crucifixión, el cuerpo no era entregado hasta que los soldados estuvieran seguros de que la víctima estaba muerta. Por costumbre, uno de los guardias romanos perforaban el corazón de la víctima con una espada o una lanza. La causa real de la muerte de Jesús en la crucifixión definitivamente fue multifactorial, pero las dos causas más probables fueron el choque hipovolémico por la pérdida importante de sangre, la deshidratación y la asfixia por agotamiento. Jesús habló 7 veces desde la cruz, como lo hemos mencionado, y ya que el habla ocurre durante la exhalación, debió ser físicamente demandante y muy doloroso. Aproximadamente a las 3 de la tarde Jesús gritó, inclinó su cabeza y murió. ¿Qué pasó con la herida del costado en donde, para asegurarse los romanos que había muerto Jesús, atraviesan su tórax con una lanza hacia el corazón? Y la Biblia dice que se obtiene sangre y agua. Artículos médicos publicados nos dicen que el agua probablemente representaba líquido pleural y pericárdico seroso y habría precedido al flujo de sangre y habría sido de menor volumen que la sangre. Tal vez en el marco de la hipovolemia e insuficiencia cardíaca aguda inminente puede haberse desarrollado derrames pleurales, pericárdicos, que se habrían sumado al volumen de agua aparente. La sangre, por el contrario, puede haberse originado en la aurícula derecha o el ventrículo derecho o tal vez de un hemopericardio. En resumen, probablemente Jesús murió de una rotura cardíaca producida por un infarto al miocardio transmural. Otra explicación es que la muerte de Jesús pudo haber sido acelerada simplemente por su estado de agotamiento, por la severidad de la flagelación, la pérdida de sangre y el estado previo al choque. Jesús sufrió como ningún otro ser humano lo ha hecho. Independientemente de la creencia que tengas, este hombre hizo un sacrificio increíble que debe de ser reconocido por todos, además de ser un parteaguas en la historia del mundo, y para muchos es aquel por el cual los cielos fueron abiertos. Saludos y que tengas extraordinaria Semana Santa.